Entonces, como te mencionaba, em, es la segunda parte de la unidad número 3. La primera parte fue la biomasa y ya con esto lo que es ciclos bioquímicos, tenemos una visión integral de los flujos de la materia y con los ciclos bioquímicos el flujo de los nutrientes, tanto en la litosfera como en la atmósfera y en los sistemas acuáticos. Los ciclos biológicos van a representar lo que es el desarrollo en el tiempo de la vida de un ser vivo. Cuando tenemos un comportamiento cíclico de los nutrientes o de cualquier elemento químico, desde que se nace hasta que se reproduce y origina un individuo nuevo, va a repetirse de manera repetida este comportamiento. También ese comportamiento se viene dado o se tiene en en tres elementos químicos importantes para la vida en el planeta, como lo es el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Cuando evaluamos desde el punto de vista ambiental cualquier capacidad que pueda tener un ecosistema, nos podemos evaluar directamente en la concentración que tienen estos elementos químicos, la presencia que hay y la alteración que existe en un espacio determinado. Si hay una alteración de cualquiera de estos tres eh, componentes, se va a ver una alteración, un impacto ambiental negativo que más adelante pues vamos a observar. Si nos vamos ya en la naturaleza, la mayoría de los procesos se van a caracterizar por un comportamiento cíclico, lo que conduce a que sea recurrente los eventos. Si ya tenemos una alteración, por ejemplo, en el ciclo de carbono, y eso ingresa en el sistema, en ese comportamiento también sistémico, recuerdas las unidades anteriores en ese entrada, proceso, salida. Si algo ingresa a ese análisis sistémico del ciclo del carbono, ese evento se va a ver recurrente. Si hay una alteración, va a ser un comportamiento cíclico. Es algo así, aquí damos el ejemplo como que es algo así como que después de la noche viene el día. Si ya en la noche hubo una alteración, todo se va a mantener en el sistema. Los ciclos biogeoquímicos o los ciclos bioquímicos son rutas por las cuales los elementos químicos se van a desplazar. Van a ingresar un momento a la atmósfera, luego regresan a la litosfera, ingresan a un cuerpo de agua, vuelven a salir. Pero es importante que desde su depósito principal, estos elementos van a ingresar a la cadena alimenticia por medio de los vegetales. Entonces ahí es donde ya hace un ingreso este elemento químico a la cadena trófica, lo que va a permitir la vida en el planeta. Si estos ciclos se ven interrumpidos, no ingresan a la cadena trófica y por ende la vida en el planeta sería casi inexistente. Como lo dice el siguiente, para poder, luego de que ingresan a la cadena trófica a través de tejidos muertos, regresan a su depósito principal. De los 108 elementos químicos que tenemos en la naturaleza, 40 son indispensables para el mantenimiento de la vida. Entonces, esos son lo que se indica ya como biogénicos o como elementos o como nutrientes. En los ciclos biogeoquímicos van a participar los vegetales, los animales, los microorganismos, las reacciones químicas y la energía. Cuando hablamos de todo esto, vemos lo que son los organismos, los microorganismos son parte fundamental de la descomposición o de la transferencia que existe entre las diferentes partes de del ecosistema y van a caracterizarse según el depósito donde se encuentran. Los ciclos biogeoquímicos van a ser gaseosos o sedimentarios. Los gaseosos se caracterizan por estar en la atmósfera. Ese depósito va a estar allí y
los que se consideran gaseosos son el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de oxígeno y el de hidrógeno. El ciclo de carbono es un elemento indispensable para el desarrollo de la vida. El 50% del peso seco de una materia orgánica que se encuentra en el suelo, ejemplo, netamente está compuesta por carbono. El nitrógeno ya es vital, pero desde el punto de vista de la composición de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Ya esto es para todos los procesos sintéticos. Y el oxígeno, por supuesto, para el proceso de respiración, que lo vimos en las primeras unidades para funciones vitales. Pero al combinar los ciclos de oxígeno con el carbono o con el hidrógeno, se van a formar otras sustancias esenciales para la vida, como lo es el dióxido de carbono, elemento primordial en el proceso de la respiración, y el agua, líquido vital. Cuando hablamos ya también del ciclo del hidrógeno, consiste ya en los intercambios de estos átomos que existen con las fuentes bióticas y abióticas, los vivos y no vivos, y en sumideros para contener hidrógeno. Entonces ya el hidrógeno se va a conformar o va a ser un elemento que se combina, al igual que el oxígeno, con los otros elementos principales como lo son carbono, nitrógeno y fósforo, para hacer esa combinación y esa generación de otros subcompuestos que van a ser eh, parte fundamental de la vida. El primer ciclo que vamos a evaluar es el ciclo del carbono. Como lo dije anteriormente, el 50% del peso molecular de cualquier componente de la materia orgánica se encuentra formado de carbono. Pero aquí el papel importante es el dióxido de carbono que se encuentra presente en la atmósfera. Ahí es donde va a haber, hablamos del CO2 atmosférico, donde va a haber ese intercambio. La cantidad de este gas disuelto en el mar es 50 veces superior al gaseoso que tenemos en la atmósfera. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la transferencia que existe solamente del CO2 atmosférico. Aquí podemos ver en el esquema, déjame colocar. En el esquema que tenemos el CO2 atmosférico, por supuesto, hay una presencia de luz solar para lo que es el proceso de la fotosíntesis, en un proceso, en un enfoque sistémico de entrada, proceso, salida. Tenemos que las plantas verdes, bien sea terrestres o acuáticas, por medio de la fotosíntesis, van a incorporar al sistema, ¿sí? El CO2 sería una entrada del carbono que se encuentra en el aire para producir carbohidratos y, por supuesto, con la combinación, realizar el proceso de generación de oxígeno para el proceso de respiración. Cuando estos vegetales o la parte de la respiración animal o la parte animal consumen eh, son consumidos por los herbívoros, perdón, ya nada más la parte vegetal, cuando son consumidos por los herbívoros, ellos van a descomponer en su aparato digestivo este CO2 captado de la atmósfera y en las células del cuerpo se van a originar otros compuestos de carbono. Bien, aquí ya en el proceso de respiración realizado por los diferentes organismos humanos y animales, el carbono orgánico se va a transformar en CO2 atmosférico. Entonces, si hablamos aquí ya de un proceso entrada, proceso salida, el CO2 atmosférico es captado por la fotosíntesis envía oxígeno y los animales ya a través del proceso de respiración animal realizan una salida otra vez de CO2 al ambiente. Finalmente, también hay otro proceso de evolución que es a través de la parte vegetal cuando regresa carbono orgánico para que se combine con moléculas de oxígeno y volver a formar dióxido de carbono atmosférico. Pero hay otro proceso que finalmente se da con la descomposición de los desechos orgánicos o los organismos muertos
tejidos muertos que pasan con el tiempo, se van descomponiendo y se convierten en fósiles y combustibles fósiles. Esa parte ya es atacada por los organismos reductores. Van a transformar ese carbono orgánico e inorgánico para devolverlo a la atmósfera a través de una combustión, bien sea por transporte, unidades, o por la quema industrial. Entonces aquí tenemos todo el proceso cíclico que va dándose desde el carbono atmosférico hasta el dióxido de carbono atmosférico hasta el proceso de combustión y regresarlo. Son 3 diferentes salidas que tenemos de devolución del carbono hacia la atmósfera. Aquí ya hablamos un proceso de que los tejidos animales y vegetales van a dar origen a los depósitos de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese combustible fósil? A través de hulla, carbón, petróleo y gas natural. Cuando esto es quemado, como principal fuente de energía para las actividades antropogénicas, el carbono se va a devolver a la atmósfera. Aquí tenemos otro esquema a través de la fotosíntesis, hay una entrada de dióxido de carbono y todo el ciclo que vemos del comportamiento. Otro de los ciclos que vamos a estudiar es el ciclo del nitrógeno. Aquí es importante decir que el nitrógeno ocupa el 79% de su volumen en la atmósfera. Cuando vemos la composición de los gases de la atmósfera, este es uno de los protagonistas al tener un 79% del volumen total. Al ser un gas, no es fácil la asimilación por parte de los vegetales o de la vegetación, y allí es donde la atmósfera convierte o utiliza los diferentes mecanismos para cambiarlo de forma gaseosa a nitrógeno orgánico, que esto sí es netamente asimilable por las plantas. El ciclo de nitrógeno, al ser ya convertido en nitrógeno orgánico, se asimila por los vegetales y desencadena en el ecosistema una serie de procesos bioquímicos para producir nuevos procesos nitrogenados. No es netamente el nitrógeno orgánico lo que se aprovecha por las especies, sino que son compuestos nitrogenados que son aprovechables por los heterótrofos, que son los organismos que no pueden generar su propio alimento. Ya cuando estos compuestos nitrogenados son asimilados, finalmente se devuelve al ecosistema como nitrógeno gaseoso. Bien, aquí vemos en el esquema. Entonces, hay 3 compuestos nitrogenados como a través de procesos bioquímicos, como la intervención de las bacterias Nitrobacter y las nitrosomas, para obtener amoníaco y NO3 y NO2. ¿Cómo es ese movimiento del nitrógeno en el ciclo? Hay 4 importantes procesos: la fijación del nitrógeno, la síntesis de los compuestos orgánicos nitrogenados, la amonificación, la nitrificación y la desnitrificación. Esta es el esquema para la fijación, cómo es su comportamiento en cada uno de estos procesos. En la fijación del nitrógeno hay una participación importante de las descargas eléctricas atmosféricas para que ese nitrógeno atmosférico sea fijado por las bacterias fijadoras de nitrógeno y generar amoníaco. Bien. Aquí hay otro proceso de asimilación a través de las desnitrificantes, y ahí sí hay un proceso de salida a la atmósfera. ¿Cómo es esa fijación del nitrógeno atmosférico? Hay una fijación biológica, una fijación atmosférica y una fijación industrial. A través de la fijación biológica se realiza por la acción de bacterias, algas verdes azules y hongos. Y aquí es importante el papel que juegan las especies vegetales leguminosas. Aquí son bacterias presentes en el suelo que van a penetrar en esas finas raíces para que, a medida que las plantas crecen, ¿para qué? Esa raíz, a partir de un nódulo especial, va a alojar esas bacterias, las va a mantener allí, aquí como se ve aquí un poco en este esquema. Va a transformar, y ellas son las que se van a encargar, estos nódulos especiales se van a encargar de
transformarlo a nitrógeno atmosférico, de atmosférico orgánico. Aunque las bacterias mueren rápidamente y el nitrógeno va a quedar disponible para las plantas superiores. Entonces, la ecuación o la composición química para darse es que el nitrógeno, a través de la simbiosis o de bacterias leguminosas, va a convertirse en amoníaco. Bien, para realizar una fijación atmosférica, que era la que les estaba hablando, en la atmósfera el nitrógeno gaseoso se convierte en ácido nítrico, pero para eso es necesario la presencia de descargas eléctricas naturales. Y ya al originarse la lluvia, en los ecosistemas terrestres y acuáticos, es donde se hace la asimilación por los vegetales. Entonces, a través de la fijación de nitrógeno gaseoso y la combinación de oxígeno y la presencia de electricidad, se convierte lo que es el ácido nítrico. Bien, aquí ya estamos hablando uno de los efectos de esta fijación atmosférica del nitrógeno, es lo que se convierte o es la formación o el primer paso para lo que es la lluvia ácida. Al tener esta presencia o el aumento o el incremento de este ácido nítrico en el espacio y al ser asimilado por la lluvia, es lo que podemos considerar como una lluvia ácida cuando hay un incremento de la presencia de nitrógeno orgánico asimilado a través de este proceso. Por último, la fijación industrial, que es mediante un proceso físico-químico, de aquí viene la intermediación de actividades antropogénicas, el humano, en el que uno de los científicos creó el proceso Haber para poder hacer una fijación industrial del nitrógeno. ¿Por qué? Porque si no se puede realizar a través de fijación biológica o no se puede realizar a través de fijación atmosférica, es necesario convertir la mayor cantidad de ese nitrógeno gaseoso en nitrógeno asimilable. Ya es un poco para lo que es los procesos de fertilización de la agricultura. Entonces fue necesario buscar los medios para intercambiar ese nitrógeno gaseoso para nitrógeno orgánico. ¿Qué hicieron? Combinar nitrógeno con el hidrógeno a altas temperaturas y a presiones controladas. Se habla de aproximadamente 450 grados centígrados y 500 atmósferas para poder producir amoníaco. Ese amoníaco es la base o la materia prima para convertir los fertilizantes nitrogenados. Estas son las dos ecuaciones que se utilizan. Este es el proceso Haber-Bosch, en el que se convierte metano con agua para producir o volver a descomponer en dióxido de carbono y hidrógeno. Pero la ecuación principal es nitrógeno con hidrógeno para poder fabricar o obtener dos moléculas de amoníaco. Esto, por supuesto, debe ser en presencia de un catalizador como lo es el hierro. Estos son tres procesos que deben realizarse, de los cuales dos son naturales y uno es netamente industrial. En cuanto al proceso Haber, uno de los impactos ambientales negativos es que se caracteriza por su elevada demanda energética para poder llegar a esos 450 grados centígrados y esas 500 atmósferas, que es el reactor, lo que necesita el reactor para realizar la transformación. Se dice que para producir 600 y 1000 toneladas por día de amonio anhídrido, se van a consumir entre aproximadamente 373 por 10 a la 9 joules para cada una de esas toneladas. Y de esa energía requerida, el 60% es netamente para producir amoníaco a partir del nitrógeno y del hidrógeno. El otro 14% se va a ver en una pérdida en la obtención del hidrógeno a partir del metano, y el otro 26% en el funcionamiento de los equipos. Entonces, fíjense que ya casi una tercera parte de toda esa energía que se requiere para producir el amoníaco va a ir netamente al funcionamiento de los equipos.
y el otro porcentaje va a ser para poder obtener este hidrógeno de la combinación del metano con el agua, y el otro 14%, el otro 60%, perdón, en la combinación del nitrógeno con el hidrógeno para el amoníaco. Entonces, este es más o menos un balance de energía de lo que se necesita para poder obtener el proceso Haber. Por consiguiente, tenemos el ciclo del fósforo. Aquí hay componentes importantes. El fósforo se convierte en un componente importante porque está presente en las moléculas de ADN y ARN y es uno de los responsables de la información genética, así también como de la presencia de los adenosintrifosfato, que es el portador de energía química en todos los procesos biológicos, en todos los sistemas biológicos. Entonces, por lo menos lo veíamos también en el proceso de respiración y de fotosíntesis, las moléculas de ATP. Entonces, creo que aquí radica la importancia del ciclo del fósforo, porque ya no existiría si no existe esta información o esta información genética y no existe el ATP como un portador de energía, pues sería bastante difícil la transmisión o el sistema de vida biológica. El fósforo, su mayor limitancia es que no es un elemento o un compuesto libre en la naturaleza, se encuentra netamente en la litósfera. Entonces, si veíamos que existen los ciclos gaseosos, como lo es el de carbono, el del nitrógeno, el del oxígeno y el del hidrógeno, ya el del ciclo del fósforo sería un ciclo sedimentario en el que se encuentra o su depósito principal es la litósfera y forma distintos compuestos inorgánicos como lo son los fosfatos de calcio. Eso también es parte fundamental en la fertilización de la tierra. Y bueno, el principal depósito son las rocas fosfóricas. Sin embargo, hay otros depósitos secundarios que son el guano, formado por excrementos de aves marinas, que proporcionan gran cantidad de los fosfatos que se presentan en suelo terrestre. Ahora, habiendo estudiado todo lo que son los 3 ciclos importantes para la eh, vida humana y para los diferentes procesos del ecosistema naturales, netamente, tanto en la atmósfera como en la litosfera, existe ya una interferencia del factor antrópico en los ciclos. El hombre es netamente un elemento biótico de los ecosistemas, pero que tiene una interferencia o una participación en los diferentes procesos que se realizan. Ya los autores, o los principales autores, como lo es el profesor José Andrés Roa, indica que a partir del siglo XX ya se han podido observar las consecuencias ambientales de la explotación irracional de los combustibles fósiles. Ya esto viene con lo que es la era industrial. Aquí esa revolución industrial marcó un punto y aparte para la explotación irracional de los combustibles y pues hizo un llamado de atención porque son las principales fuentes de energía de las actividades humanas. También se evalúa desde el punto de vista como interferencia el uso sin medida de los depósitos de fosfato. Si ya el fósforo es bastante difícil de conseguir en en la, en la litósfera, hubo una explotación desmedida para la producción de fertilizantes en esa era que no se evaluaban tanto los impactos ambientales y pues eso tuvo como consecuencia cambios significativos en las condiciones naturales de los ciclos biogeoquímicos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ya una de las principales impactos es el aumento de la cantidad de materia circulante en los ciclos, bien sea porque hay un exceso o una deficiencia, y se ha modificado la velocidad en la que se genera. Entonces, si ya, si lo vemos como un proceso entrada, si lo vemos como un enfoque sistémico, entrada, proceso, salida, si ya hay una variación en la entrada, el proceso se va a ver modificado, bien sea por la cantidad de los reactivos que ingresan o por las salidas que tiene el, el sistema. Entonces, esos cambios siempre van a producir modificaciones en los patrones
en las condiciones del medio ambiente, en los procesos naturales básicos como la respiración, la fotosíntesis, la lluvia, entre otros. A gran escala vamos a estudiar efectos negativos que ya se consideran a escala global, como lo es la sobrepoblación humana, que es la unidad número 6, el sobrecalentamiento global y la eutrofización. Ya cuando hablamos sobre el calentamiento global, el principal protagonista es la atmósfera, porque es la responsable de mantener el equilibrio térmico del planeta. Actúa como un elemento regulador netamente para establecer un balance entre la cantidad de energía que se recibe del Sol y la cantidad que retorna desde la Tierra. Aquí ya se habla son de balances de energía. Esto lo van a estudiar muy bien en Fundamentos de la Ingeniería Ambiental 2. Este balance de la Tierra, y bueno, vamos a ver una introducción al final de esta unidad. En este balance, la Tierra debe devolver al espacio la misma cantidad de energía que recibe el Sol. Esto es un equilibrio, es un balance, tiene que ser igual la entrada que la salida. En caso contrario de que esto no ocurra, si retorna menos energía de la que se recibe en el planeta, va a haber el sobrecalentamiento. Si es al revés y si devuelve más, el planeta se enfría. Si no estuviéramos la atmósfera en nuestro planeta, la Tierra tendría una temperatura de menos 17 grados centígrados, es decir, una presencia o una pérdida de 33 grados centígrados del actual. Ninguna especie sobreviviría sin la atmósfera. Factor importante en el sobrecalentamiento global, y vamos a decirlo así, el malo de la partida, es el dióxido de carbono. Es uno de los gases de efecto invernadero existentes en la atmósfera, que es el que funciona como un filtro y retiene temporalmente el flujo de calor que sale al espacio. El efecto invernadero, recordemos que es un efecto natural, debe existir para que exista lo que hablábamos aquí atrás, el balance de energía. Si este efecto no existe, no habría una retención temporal del calor en la atmósfera y por ende bajaríamos a ese menos 17 grados centígrados. Pero al aumentarse la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, esa resistencia o esta capa que se encuentra alrededor va a aumentar. Entonces va a ser más difícil que la energía que se devuelve al espacio sea menor, perdón. Entonces va a haber lo que es el sobrecalentamiento o el aumento de la temperatura del aire en la superficie. Esa es la consecuencia. Esto es, en términos generales, lo que hemos estudiado desde el primer semestre sobre el calentamiento global. Pero aquí es importante, ya desde el punto de vista de fundamentos de la ingeniería ambiental, evaluar el aumento progresivo de las partículas por millón del CO2. El autor Roa maneja una línea de tiempo desde 1958 hasta ya lo que es el siglo XXI, que más o menos en intervalos de 20, 10 años, 10 años, se ha hecho la evaluación del aumento o de la presencia de partículas por millón del dióxido de carbono. Si aquí hablamos de 315 partículas por millón, al siguiente año 335 partículas por millón, ya estamos hablando de aproximadamente 10 partículas por millón por cada 10 años. Entonces, si ya vamos, aquí ya la evaluación o la medida de la presencia de este gas en la atmósfera se fue realizando más continuo para un aumento total de 365 partículas por millón. Nada más con aproximadamente 40 años de diferencia desde el inicio de la línea del tiempo, hay un aproximadamente de 50 partículas por millón en el que se aumentó la presencia. Y las estimaciones o lo que es ya las proyecciones para finales del siglo XXI es que se haya duplicado la concentración para un total de 730 partículas por millón actualmente.
Eso, por supuesto, va a generar una interferencia en lo que es la vida y las variaciones de la temperatura y el nivel del mar, que son las consecuencias más catastróficas que estamos viendo, que son en lo que se enfoca la Agenda 2030. Aquí ya las estimaciones de lo que se espera para el siglo XXI son elevaciones de 3 a 5,5 grados centígrados, sabiendo que el grado de variación que tenemos o de tolerancia máxima es de 2,5, lo que se está hablando en las últimas investigaciones, y se ha hablado de 10 a 20 centímetros de el nivel del mar. Pero ya estamos viendo, creo que las redes sociales nos están dando ahorita un panorama de lo que está ocurriendo a nivel mundial con las inundaciones, con las catástrofes naturales. Y ya sabemos que estos rangos que los autores desde el punto de vista teórico están dando, no se están, ya vamos a sobrepasarlos. Entonces, las consecuencias de este aumento del CO2 van a considerarse una variación del ciclo de carbono, como lo decía al inicio de la clase, y si se aumenta de manera sostenida, perdón, no sostenible, sino sostenida y completamente proporcional, los niveles del dióxido de carbono van a tener las siguientes consecuencias, que son las que conocemos. Cambio del régimen y distribución de las precipitaciones a nivel mundial. También ya lo vemos aquí. En San Cristóbal tenemos un régimen bimodal, sequía y lluvias, y de repente, aunque lo decimos que el tiempo de San Cristóbal es un poco loco, en la mañana puede estar haciendo sol y en la tarde puede estar haciendo tormentas y lluvias. Ya eso son lo que se va a ver si la, si el aumento o el control de las emisiones de este gas de efecto invernadero no se van a ver. Entonces ya vamos a tener 10 minutos de sol y 10 minutos de lluvia sin sonar alarmante. Por supuesto, problemas y una de las imágenes reales y representaciones gráficas de esta consecuencia, que es fundir los hielos polares, es la imagen que colocan en cualquier noticiero, que es el oso polar sobre el suelo sin casquete polar. Entonces, son una de las consecuencias y representaciones gráficas más tristes que se ven con el sobrecalentamiento global. También se va a ver una reducción de la producción agrícola. eh, las áreas que podían ser aprovechadas, bien sea para el turismo o las áreas costeras, se van a ver completamente inundadas. Se hablan de que ciudades van a desaparecer por completo y que esas áreas que estaban completamente aptas ahora se van a convertir en áreas inundadas, y que van a aumentarse también las áreas desérticas. Y la mayor consecuencia o lo que engloba todo esto es que el sostenimiento o la capacidad de sostenimiento del planeta se va a ver completamente disminuida. Por último, tenemos el proceso de la eutrofización. Creo que este es uno de los problemas que más cercano nos toca porque ocurrió en el lago de Maracaibo. Es un proceso o una problemática ambiental bastante preocupante porque ya compromete la calidad de un cuerpo de agua. La eutrofización, aquí tenemos un sistema equilibrado. La eutrofización tiene su proceso de fotosíntesis y de respiración. El niveles de los nutrientes como nitrógeno y fósforo se encuentran en completo equilibrio, que se combinan con el oxígeno disuelto del cuerpo del agua, y, por supuesto, tanto el color como el olor, como las características de este cuerpo de agua va a verse equilibrado. Pero si hay un aumento de estos nutrientes y el oxígeno disuelto en el agua se ve comprometido, va a existir este panorama que tenemos aquí a la derecha. Eutrofización proviene de una palabra griega, eu, que es estar, que significa bien, y trofos, que significa nutrientes. Entonces, se supone que si hay un proceso de agua eutrofizada, es que se encuentra rico en alimentos o en nutrientes hasta el punto de llegar a un exceso y generar un problema. Bien, la presencia de los nutrientes es importante, pero debe darse la eutrofización natural, que en ecosistemas acuáticos se recibe de nutrientes procedentes de los suelos erosionados y de las rocas. Aquí hay un enriquecimiento completamente natural de nitrógeno y fósforo.
Esto es eutrofización natural. Pero ¿qué ocurre cuando se acelera el crecimiento de la vegetación en los cuerpos de agua? Esto es por descarga natural, por descarga adicional de las actividades antrópicas. Ahí sí ya estamos hablando de un proceso de contaminación. La eutrofización natural tiene que darse tal cual como el efecto invernadero, pero cuando damos una descarga adicional, ahí sí ya estamos contaminando el cuerpo de agua. A este proceso intencional se le llama eutrofización cultural, porque ya hay una cantidad de nutrientes que no deben estar y por supuesto pues hay una, una, ¿una qué? Hay un problema ambiental y una afectación directa. ¿Cuáles son las consecuencias más relevantes? La disminución de especies de cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque va a disminuir el oxígeno disuelto o aumentar el oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque se genera una capa, ¿sí?, de vegetación o de algas que no va a permitir el intercambio de oxígeno que tiene normalmente un cuerpo de agua con la atmósfera. Va a haber un crecimiento acelerado de algas y vegetación, que esto por supuesto disminuye la calidad del cuerpo de agua y su recurso para fines de abastecimiento, recreación y turismo. Ya ustedes, bueno, realmente ahorita desconozco si, bueno, en microbiología, ya cuando la vean, eh, en microbiología se ve el decreto 883, él es el que regula los diferentes fines de los cuerpos de agua y si son aptos para los diferentes em, eh, fines. Si no se cumple con ciertos indicadores, ese cuerpo de agua no va a ser no va a poder ser utilizado para la clasificación que el decreto determina. Entonces, si, por ejemplo, uno de los indicadores es la presencia de algas y vegetación cuando se realiza el proceso de evaluación de las muestras de agua, existe, pues bueno, ya sabemos que ese cuerpo de agua no va a ser no se puede utilizar para abastecimiento, ni para recreación, ni para turismo. Va a haber también una interrupción parcial y temporal de los ciclos biogeoquímicos, porque, bien sabemos, los cuerpos acuáticos y ya lo que es el proceso de descomposición de asimilación, perdón, de los compuestos orgánicos, de los compuestos químicos, va a verse interrumpido. Entonces, ya estudiado los tres grandes ciclos, se va a ver creo que podemos analizar ahorita, internalizar cada una, la problemática que se nos vendría con todos, por ejemplo, todos los cuerpos eutrofizados. Olores y sabor desagradable en el agua de los cuerpos que son utilizados para el consumo humano, recordando que hay tres características fundamentales para que el agua se pueda considerar potable o para el abastecimiento, que es sin olor, sin sabor e incolora. El proceso de eutrofización impide que el agua se presente estas tres características. Obstrucción en los puntos de captación y filtros en plantas de abastecimiento de agua potable. Aquí ya, al haber presencia de algas, se pueden generar diferentes problemáticas en las plantas, desde la captación hasta la filtración, y pueden generar daños bastante considerables. Por eso es que es importante la evaluación de todo lo que es por ejemplo, en los acueductos rurales, estarle realizando las pruebas de agua, estar realizando monitoreo de la eutrofización, de los componentes, como dije al inicio, lo que es el carbono, el nitrógeno y el fósforo son indicadores de contaminación, bien sean cuerpos de agua, bien sean aire, bien sean, los van a estudiar en todo lo largo de la carrera, bien sea en sistemas de tratamiento de agua residual, en contaminación de la atmósfera con el profesor Martín, en sistemas físico-químico, en tratamiento físico-químico del agua, en sistema de abastecimiento de agua potable. Todas estas materias o todos estos procesos ambientales se pueden evaluar a través de, no todos, pero sí la mayoría se evalúa a través de estos indicadores. Porque el exceso de estos nutrientes, todo exceso pues es malo y el exceso de estos nutrientes puede generar problemas ambientales
significativos. Y por último, va a haber pérdida en la diversidad, por supuesto, en las especies acuáticas, lo que va a afectar la pesca comercial, la pesca de abastecimiento y la pesca deportiva. Todo esto ya corresponde a lo que es el flujo de la materia, el flujo de los diferentes compuestos químicos, ¿sí? Y aquí ahí es un proceso de, podemos decir, de interferencia y de interacción que existe entre el humano, porque somos factor importante, entre la atmósfera, entre la litosfera, el sistema acuático y, y todo el movimiento que existe, porque son comportamientos cíclicos. No crean que la economía circular se generó desde eh, de manera artificial, sino son copiando estos comportamientos que tiene la naturaleza. Muchas de las, y también hasta el mismo reciclaje, porque la misma naturaleza realiza un proceso de recaptación y de volver a determinar lo que son a reutilizar lo que son los componentes eh, químicos y físicos